Salud. Gracias. Voy a desactivar mi audio. Mejor ponte el cubreboca. Es es reflejo, ¿viste? Ahorita tienes que estornudar tú, luego Luis, luego John y luego Diego. Y ya hacemos el circuito. Ay, ¿por qué en ese orden? Porque así los tengo en la pantalla. Ok, estamos en vivo. Tenemos 26 personas ya esperando la conferencia. Si gustan, por favor, comiencen. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Soy Susana Paz y estamos estamos de manteles largos aquí en este nuevo ciclo llamado En el Sofá de las Neurociencias. Este ciclo que estamos haciendo en colaboración con el grupo de divulgación Baémonos Conciencia. Y en esta primera emisión tenemos para inaugurar, y no pudimos tener mejor invitado, al doctor Alejandro Salce Aceves, presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología. Doctor, muchísimas gracias por aceptar y por inaugurar este ciclo, este espacio de la Facultad de Ciencias y Baémonos Conciencia. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Es todo un honor estar con ustedes el día de hoy. Y como habíamos estado anunciando, el tema que nos va a compartir el doctor es el tema de la frustración y la pérdida durante la pandemia, cómo lidia nuestro cerebro ante el adiós. Y bueno, pues cómo nos estamos enfrentando a todo esto y las herramientas que podemos tener para transitar en estos procesos. Pero antes, darle la bienvenida a la doctora Pilar Durán Hernández, investigadora de nuestra facultad, y quien participó hace poco también en una conferencia sobre estrés en tiempos de COVID-19, pero que es también una de las impulsoras, una de la iniciativa de este ciclo, la doctora Pilar Durán Hernández. Gracias, doctora. Gracias, Susi. Pues que nos platique cuál es el objetivo de este ciclo, por qué surge, por qué se llama así, para que todos los que nos están viendo y todos los que empiecen a conocer este nuevo espacio sepan realmente qué es lo que vamos a encontrar, doctora. Gracias. Sí, pues bueno, este ciclo surge de la necesidad que hemos visto entre los estudiantes, entre nuestros colegas, entre nuestro propio entorno, de temas que son bastante complejos, bastante serios, bastante, en algunos casos incluso lúgubres, pero que es importante transmitir no solamente a nuestros estudiantes, no solamente a nuestros profesores, sino a la comunidad en general a la que estamos llegando. Yo creo que esta iniciativa del Sofá de las Neurociencias surge precisamente de esta necesidad, de qué queremos saber, cómo lo queremos nosotros abordar también, quitarle un poquito el acartonamiento del investigador, de que está en el laboratorio, de una charla formal, a tratar de hacerlo un poquito más allegado hacia todo el público que está interesado en estos temas, empezando precisamente por el tema del duelo, cómo lidiamos nosotros con las pérdidas. Las pérdidas no solamente son de seres queridos, sino son familiares, son de trabajo, son de colaboraciones, son de proyectos. Cómo estamos lidiando nosotros con estas pérdidas y cómo nuestro cerebro procesa toda esta información. De hecho, queremos acercarnos un poco a la gente, a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores, a nuestro entorno, de cómo trabaja el cerebro, qué le pasa al cerebro cuando nosotros estamos haciendo todos estos procesos. Tratar de entender un poquito más a nosotros mismos, invitando a personalidades como el doctor Salce, y espero que nos dé su venia y que nos vaya súper bien en este ciclo que estamos iniciando el día de hoy y que estamos felices además. Muchas gracias a la facultad por permitirnos iniciar este ciclo, por escucharnos y por hacer realidad este sueño que ya lo traíamos desde mediados del año pasado, Susi. Sí, ya, sobre todo estos temas que usted bien dice,
nos están tocando experimentar a todos como seres humanos, ¿no? Y que conocer también de una manera, digamos, que nos permita tener las herramientas para conocernos mejor y para saber cómo responder a estos cambios, a estos procesos. Creo que esa es una de las partes importantes. Así que ya saben, amigos que nos están viendo, que nos están siguiendo, este es un espacio para que ustedes también pues, puedan exponer sus dudas, sus comentarios. Todo esto hacia el final de lo que el doctor nos va a compartir, pues ya saben, tenemos este espacio de posibilidad para que ustedes pregunten, para que ustedes comenten y para que se cree una retroalimentación también en este espacio, como dice la doctora Pilar. Y bueno, antes de darle ya la palabra al doctor Alejandro Salce, les voy a mencionar algunas breves, una breve semblanza, porque pues es amplio el trabajo que él realiza y la trayectoria que tiene. El doctor Alejandro Salce es egresado de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, maestro en psicobiología y doctor en el campo de las neurociencias de la conducta en esta misma casa de estudios. Se ha especializado en terapia cognitivo-conductual con orientación hacia niños y adolescentes y así como hipnoterapeuta en la corriente ericksoniana. Se ha formado como especialista en biofeedback y neurofeedback en el Neurobehavioral Institute en la ciudad de Miami, Florida. Estudió técnicas de evaluación y estimulación sensorial y se ha formado también como especialista en estimulación perceptual y desarrollo de habilidades cognitivas. Además, fue Premio Mexicano de Psicología 2015 por ejercicio profesional de la psicología, otorgado por la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. Es miembro, fundador y director del Instituto del Intelecto, autor de herramientas clinimétricas y psicométricas de evaluación de la creatividad, trastornos de conducta, acoso escolar, estrategias de estudio y estructuras intelectuales, y ha publicado artículos científicos en revistas especializadas e indexadas. Asimismo, ha escrito capítulos de libros en temas selectos en su campo de especialización. Y bueno, además ha impartido más de 300 conferencias y 150 talleres en temas especializados sobre intervención en psicología, además de que participó en la creación de la primera ley de salud mental en el Distrito Federal, es publicada en la Gaceta Oficial en 2011. Y esta es nada más una breve semblanza. Doctor, muchísimas gracias de nuevo por dar este saque de salida de este ciclo. Es de verdad un gusto, un honor que haya aceptado participar. La doctora Pilar, pues agradecerle también este esfuerzo y este interés por la divulgación científica. Y a todos, a los que nos están viendo en Baémonos Conciencia, a los que nos siguen aquí en la Facultad de Ciencias, al final recuerden hacer sus comentarios, sus preguntas. La doctora Pilar y el doctor Alejandro van a estar para responderles. Y les agradezco mucho su compañía, su presencia. Y doctor Alejandro, por favor, es todo suyo el espacio. Pues muchas gracias. Bien, vamos a iniciar esta breve charla de 4 horas 50 minutos, no es cierto. es una charla muy interesante porque nos la han estado pidiendo muchísimo en diferentes escenarios, ya que pues hay diferentes emociones que se han generado a partir de la pandemia. Entonces, pues, ¿qué pasa con nuestro cerebro ante el adiós? Es una pregunta importante. Creo que hay muchas formas de adiós y muchos tipos de adiós. El que estamos viviendo es bastante complejo porque no es un adiós que sea frecuente, ni cultural, ni a nivel de especie. Entonces, es un adiós bastante complejo de procesar y totalmente nuevo. Y esto tiene implicaciones en todos los niveles. Sin embargo, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el duelo. El duelo es una reacción emocional y del comportamiento que se manifiesta en una forma de sufrimiento y aflicción cuando el vínculo afectivo se rompe. Aquí es importante entender que es un vínculo. Un vínculo es una relación estrecha, algo que me significa a mí porque yo así lo determiné.
es algo que tiene un impacto en mi vida cotidiana, sin el cual tengo la impresión de que no puedo seguir, es parte de mi estructura como persona. Y va a ser, el duelo como tal es una respuesta adaptativa normal y se tiene que producir en el contexto de la muerte o de la pérdida de aquello que se le tenga apego. Es decir, puede ser que pierda desde una, digamos, una casa, en el caso del temblor del 19, pues la gente perdió muchas viviendas en la Ciudad de México y había que saber cómo notificarle a la gente que había perdido sus casas y la gente de Protección Civil pues no sabía cómo decirles, nada más en lugar de decirle su casa es inservible, es inhabitable porque cualquier momento se puede derruir, le decían es que tiene un daño estructural importante y pues nadie sabe qué es un daño estructural, o sea, no puede hablar uno con esas técnicas, con ese tecnicismo. Igual al fallecimiento de una persona le decían, pues ya no tiene signos vitales, entonces pues alguien decía, pues hay que darle rehabilitación, ¿no? O sea, hagamos algo. Entonces es como, ¿cómo hago para que la gente pueda iniciar ese proceso? Y pues de entrada yo también puedo tener la sensación de que es algo muy complejo y difícil porque estoy atentando directamente con un proceso de vinculación. En realidad la palabra en latín significa dolium, que implica dolor y aflicción, y es una reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo. Por ejemplo, alguien que pueda perder su boda, ¿no? O que pueda perder su graduación, su examen de graduación por diferentes circunstancias. Eh, entonces, pues va a tener este tipo de reacción. También es una reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción. Incluye componentes psicológicos, físicos y sociales, con intensidad y duración proporcionales a la dimensión y significado de la pérdida. Es decir, pues si a lo mejor me perdí de mi examen profesional, pues sí me va a sentir muy mal, pero tal vez el duelo me dure un mes, porque, o hasta que logre yo eh, que me den otra fecha. Pero pues si pierdo a un ser querido, pues eso va a tener otras implicaciones. Entonces, todo esto pues tiene diferentes contextos dependiendo pues, de la persona y el vínculo. Sí, además, en términos generales es un proceso, digamos, normal, por lo que no se requiere una situación especial para su resolución. Hay muchas personas y sobre todo por influencia de las televisoras, en donde la gente está en un duelo e inmediatamente quieren llamar a un médico porque se va a desmayar, porque está teniendo mareo, porque tiene una reacción determinada. Sin embargo, es parte de un proceso normal. O sea, y no necesariamente esto tiene una implicación de hagamos algo con esta persona que se está sintiendo mal. A lo mejor hay que dejarla, simplemente apoyarla para que pase el proceso, pero en realidad es normal. De alguna manera, el más doloroso es enfrentarse a la finalidad de nuestra propia vida. Ese es un punto complicadísimo. O sea, hay muchos estudios acerca de personas en etapa terminal y cómo van enfrentando su propia muerte. Obviamente también la de los seres queridos. Hay niveles de importancia, los padres, las parejas, los hijos, o sea, tienen, o quienes representan algo semejante, ¿no? Entonces, quien tiene una representación semejante. Todo eso pues tiene fuertes implicaciones, entonces, y hace que de alguna manera las personas tengan cambios. Lo esencial del duelo, como les comentaba, es el apego y la pérdida de este apego. El apego es un vínculo emocional que se genera no solamente de la relación constante, sino del significado que imprimo al tipo de relación que estoy estableciendo entre la persona, el objeto o la situación. Por ejemplo, hay psicóticos cuyos estados emocionales son muy alterados que generan vínculos con una planta o pueden generar vínculos
con una, diría una amiga muy querida que tengo un mamífero inferior, como puede ser un gato o un perro. Entonces, estos vínculos, a la hora que pierde, se le muere la planta, puede vivir un duelo como si hubiera muerto su madre, ¿no? Y a lo mejor a su madre no le llora tanto como a la planta, porque al final el apego lo genera con otro objeto que no es el habitual. Sin embargo, lo importante es entender esta relación que tiene un significado. Aquí el punto es que hay una parte es una situación radical y que es irreversible y de alguna manera esto tiene una connotación muy fuerte para el individuo. Es como romper con algo que he construido por años, por casi toda la vida. Cuando hay una separación, por ejemplo, en un divorcio, las situaciones son muy diferentes porque en un divorcio lo que sucede es que tiene la esperanza de que mejor más adelante se puedan volver a ver, o cuando un hijo va a estudiar al extranjero, pues uno tiene la esperanza de volverlo a encontrar, o cuando tiene un noviazgo en el extranjero pasa algo semejante. En una pérdida de esta naturaleza, pues no, uno entiende que es irremediable. La intensidad del duelo pues no va a depender de la naturaleza del objeto perdido, sino el valor que se le atribuye, como se los he estado comentando. Y, em, algo que quería comentar es que la comprensión de la muerte escape al raciocinio, o sea, no es algo que puede entrar en el circuito del lóbulo frontal, o sea, no, los lóbulos frontales no, no tienen participación en el proceso del duelo, porque al final no puedo entender cómo alguien que amo tanto, o algo que quiero tanto, o algo que me gusta tanto, lo estoy perdiendo. Eh, em, para la ciencia, biológicamente el cuerpo finaliza sus funciones vitales y esto marca el final de la vida. O sea, eso es una situación que, pues así es, se ha estudiado de esa forma. Sin embargo, no se puede preguntar nada al respecto porque el paradigma no lo contempla. O sea, bajo esta condición en donde los signos vitales se pierden y ya no pasa nada, no tengo posibilidades de ninguna otra pregunta. Hay teorías que permiten que la elaboración de preguntas relacionadas con la pérdida de un ser querido. En el caso, por ejemplo, si pierdo una vivienda, pues hay ciertos paradigmas que me dicen, bueno, a lo mejor puedo reconstruir o puedo a hacer algo con lo que queda de la infraestructura del inmueble. Y el duelo es un proceso por el cual el organismo va a aceptar la nueva realidad vivida. Es decir, para poder aceptar que me falta ese vínculo, necesito pasar por lo que llamamos un duelo. Ahorita vamos a ver a qué se le llama duelo. Pero ¿qué estamos perdiendo en la pandemia? ¿Qué es a lo que nos estamos enfrentando? ¿Por qué es tan confuso y tan complejo este proceso? Porque estamos perdiendo personas con vínculos cercanos y lejanos. O sea, yo he encontrado gente que está llorando porque su vecina perdió un hijo, el hijo el cual nunca ni siquiera conocieron. Y yo le pregunto a la señora, ¿pero por qué usted llora si es el hijo de su vecina? Bueno, porque a mí no me gustaría que me pasara, porque me imagino el dolor que está viviendo esta persona. Entonces es interesante cómo la gente puede llorar por personas que ni siquiera conoce. Y esto puede tener un impacto de alguna manera en nuestra vida diaria, tan solo por el hecho de que a lo mejor se murió un artista que ni siquiera era mi artista favorito. Entonces, de alguna manera es como un enemigo potencial que es invisible. O sea, cuando yo pierdo a esas personas es porque hay un enemigo que es invisible, que es indetectable y que va a limitar y romper cualquier forma de vínculo conocido. Ese es el tema central. Como yo estoy enfrentando un fantasma, porque en realidad, pues podemos entender que es un virus, el razonamiento me da para entender que tiene una forma, que tiene una manera de introducirse al organismo, pero a la hora de enfrentar la muerte, pues yo no lo tengo ahí como para pegarle.
o para reclamarle o para demandarlo. Entonces, lo que hace es, estoy indefenso ante todo esto y eso se vuelve mucho más complejo porque es algo, es como una muerte anunciada. De pronto le da a alguien COVID y pues viene en automático, aunque sea asintomático, en la idea de me puedo morir, porque hay gente que ha sido asintomática y en los 6 días se muere. Entonces también pierdo la economía por el poder adquisitivo. No se encuentran con las mismas posibilidades de ingreso por diversas causas, porque pierdo el trabajo, porque me disminuyeron el sueldo, porque no tengo los ingresos extra que tenía antes cuando pues la vida tenía otro ritmo. Entonces la economía a nivel mundial pues sufre una serie de trastornos y cambios que son importantes. Otro punto relacionado con la pérdida es el hábitat. Las personas dejan sus casas, ya sea porque no pueden pagarlas o porque consideran que la zona en la que se encuentran es insegura para adquirir el virus o es poco segura en la adquisición de esta condición. Es decir, ¿por qué es el hábitat? Porque al final no nada más es la casa, estoy perdiendo todo lo que implica el entorno, la manera en la que me conduzco, dónde está el súper, dónde está la escuela, dónde está los centros recreativos, todo eso como hábitat se pierde en el momento que la gente se muda a vivir con la tía, con la abuela, a otra ciudad. Yo estoy teniendo la pérdida del hábitat. Voy a tener también una pérdida de la forma de interacción, porque ahora hay una limitación y cambiaron las formas en las que los humanos nos teníamos que relacionar o intercambiar ideas o convivir o aprender, laborar, incluso el practicar ocio. Ya no lo puedo hacer de la misma forma. Tengo una serie de cambios al respecto que al final, pues escucho a la gente diciendo, yo extraño dar una conferencia con el público, extraño abrazar a un amigo, extraño irme a comer y de ahí pues se deriva todo lo de la resistencia social que vivimos. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí el punto es que tan solo el hecho de poder intercambiar ideas con alguien, pues implica ahora un medio electrónico. Si no hay luz, hace rato se fue la luz aquí en mi oficina. Y entonces, si no hay luz, si no tengo internet, pues ya perdí todo formato de interacción. Me vuelvo a quedar recluido en estas 4 paredes. Entonces, estamos enfrentando una situación que parece de entrada, pues manejable, pero que si lo vemos fríamente se vuelve más compleja de lo que estamos pensando. ¿Qué otra cosa estamos perdiendo? Formas de productividad. Se han alterado toda la manera en que tenemos de generar diversos bienes y servicios. Hay productos que no se encuentran en el mercado, hay refacciones que no se encuentran en el mercado, subieron los precios, las cadenas de producción se han roto. Y tenemos otro aspecto, la pérdida de la libertad del tránsito. O sea, yo no me puedo mover en forma relajada. O sea, de pronto en la Ciudad de México, a diferencia tal vez de otros países y de otras ciudades, pues antes me salía a cuidar de que no me fueran a asaltar en alguna época, de que no me fueran a secuestrar, pero ahora salgo pensando en que no me vaya a contagiar. Entonces tengo que pensar que no me contagien, no me asalten, no me secuestren, no me. Entonces, ¿qué libertad tengo de tránsito? Pero además, si yo salgo sin el cubreboca, las probabilidades de que ingrese a una farmacia, a un súper, a un restaurante, se vuelven muy escasas, aunque en el restaurante me lo voy a quitar. Pero eso no importa. El protocolo dice que tengo que entrar con el cubreboca. Entonces, todo este derecho que tengo a ejercer la libertad de pronto se vuelve una amenaza. Sí tenemos estas personas radicales que están sin cubrebocas y se pelean y los vemos en el YouTube y en el TikTok, cómo los graban peleándose porque no trae el cubrebocas, pero al final ellos están defendiendo un derecho al libre tránsito que es muy controversial porque va a interferir justo con el derecho que tengo a la salud y al bienestar. Entonces, todo esto, fíjense cómo se transformó y la libertad de tránsito se convirtió también en una forma de amenaza. Y es un punto de pérdida. Tenemos también la pérdida de las creencias religiosas. Hay gente que dejó de creer en sus dioses, en sus santos, porque al final murieron sus seres queridos, perdieron lo que más amaban, por más que oraron, hicieron, tornaron, pues toda esa creencia y esa fe, pues ya no se ve con un fruto específico.
Hay pérdida de creencias políticas porque al final ya no se confía en los actores políticos debido a la confusión que han desempeñado. O sea, no solo en México, en muchas otras partes del mundo, los políticos no saben qué hacer, porque los políticos al final, pues no son personas en su mayoría muy vinculadas con la ciencia. Y de pronto tienen más intereses por la imagen para poder tener nuevos votos que por el bienestar de las personas. Entonces, pues estas creencias se vuelven ya perdidas. Las creencias científicas, por ejemplo, el papel de la ciencia no ha sido creo que más cuestionado que en estos últimos 10 meses. ¿Cómo ha sido su capacidad de respuesta para, brindar una información certera de lo que está pasando? Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud de pronto tenía respuestas tan eficaces, ¿no? Con respecto a la cura, con respecto a evitar la propagación, incluso en relación a la vacuna. Gente que duda respecto a la vacuna, ya no se habla de las curas porque hay diversos protocolos para el tratamiento, pero no se sigue abordando ese tema porque al final ya se perdió la credibilidad en un aspecto o el otro. Se sabe qué se necesita para evitar morir, pero qué se necesita para curar de pronto ya se perdió del contexto de la discusión. Tenemos la libertad de expresión emocional, pues ya no le puedo dar un abrazo igual pues ni siquiera a mi suegra, porque si yo soy asintomático y la abrazo y la contagio, pues ya hasta ahí llegó y nadie quiere ser responsable de la muerte de otro. Ya no puedo saludar a mi vecino ni me puedo bajar en el mismo viaje del elevador. O sea, hay una serie de circunstancias alrededor de la expresión emocional. Ni siquiera puedo verle la cara a veces a un paciente cuando trae el cubreboca y no puedo leer sus rasgos faciales y esta expresión, que ni ellos, los míos, de esta expresión de la emoción. ¿Cómo saber si le estoy cayendo gordo, si le estoy siendo de utilidad? Pues la expresión facial me ayudaba como un indicador. Ni siquiera tengo ya esa misma posibilidad. Entonces también estoy enfrentando este tipo de pérdida. Entonces, como ven, tiene muchas implicaciones el contexto de la pérdida dentro de una pandemia. Y me gustaría hablar de las emociones versus los sentimientos, porque al final, pues es mi campo de expertise y es lo que hago todos los días de mi vida. Damasio en 2014 genera una diferencia entre la emoción y el sentimiento. Dice que la emoción sería la respuesta fisiológica innata desprovista del pensamiento y esta podría ser universal. Entonces, cuando estamos hablando de la emoción, estamos hablando de algo muy básico, que se cree que es universal, se cree que todos los seres humanos tenemos un mismo grupo de emociones, los más reportados por la literatura, pues es el miedo, la ira, la felicidad y el amor. Hay otras variedades, pero bueno, digamos que son las 4 universales más reportadas en la literatura. A lo que el sentimiento va cargado de creencias, va cargado de memoria, de valores culturales, del significado de la expresión, y es una interacción con la cultura. Entonces, obviamente, hablar del sentimiento, pues habla uno de lo que a mí me genera la idea, por ejemplo, de perder a mi perro. O sea, si yo soy amante de los perros, pues para mí va a ser algo terriblemente importante. Y a lo mejor hay gente que a los perros se les hace nada y yo no entiendo por qué este hombre llora porque perdió a su perro. O sea, todo eso tiene que ver con el sentimiento. Y sí es importante entenderlo porque cuando yo enfrento a alguien que llora porque perdió su trabajo, ¿y por qué estás llorando si puedes encontrar otro trabajo? Diría a lo mejor un grupo de jóvenes, porque tiene una trayectoria, porque tiene un grupo de amistades, porque tiene toda una red social que no es fácilmente, que no es visible tan solo porque diga yo perdí mi trabajo. Cuando yo digo perdí mi trabajo, en realidad no sé qué me está diciendo en su profundidad esta persona, porque puede tener todas estas implicaciones que tienen que ver con sus sentimientos. De tal manera que las emociones son el instrumento regulador de cualquier proceso eh, donde el organismo no está alineado con el ambiente. ¿Qué significa? Que si yo no, cuando el organismo está alineado con el ambiente, es decir, si yo voy a una fiesta, mi organismo está alineado con el ambiente, yo voy a divertirme y voy a escuchar música o a tomar algo, a bailar. Entonces,
estoy en plan de distrés, entonces, bueno, pues toda mi bioquímica está alineada con el ambiente y mi emoción está, no se necesita una emoción tan básica porque al final, pues todo está bien. Pero si dentro de la fiesta oigo balazos, en automático tengo que generar una emoción y acompañado de un sentimiento que me implica una reacción de estrés para ajustar todos mis mecanismos que me permitan huir, defenderme, protegerme o esconderme. Eh, y forma parte de la regulación homeostática que asegura la supervivencia y se agrupan en procesos polarizados en los que oscilan las sensaciones positivas y las negativas. Algo muy importante de entender de las emociones es que son como el aceite, ayudan a aceitar el cerebro, es decir, van a generar neurotransmisores que permitan que las conectividades se den de manera adecuada, que los procesos de interacción se den de manera adecuada. Se han encontrado en diversos estudios eh, donde se estudian pacientes cuyo tono emocional es muy bajo, pacientes esquizofrénicos, donde su emocionalidad es un talante muy bajo y el reconocimiento de las emociones igual, y justo el cerebro va generando una pérdida de conectividad. Entonces, se ha asociado el hecho de las emociones con el fortalecimiento de ciertos tipos de interacción neuronal. El organismo y el ambiente también interactúan con un proceso donde lo biológico debe hacer los ajustes necesarios para regularse en un ambiente cambiante. Esto es bien importante. Las emociones, otra de las funciones de supervivencia de las emociones es que nos van a ayudar a ajustarnos dentro de un ambiente cambiante, en clima, en condición social, política, amorosa, sentimental. Para eso es para lo que nos está sirviendo. Y, Y Barta, en 2006, propone la existencia de un exocerebro. Dice que existe un sistema externo de redes simbólicas y lingüísticas que de alguna manera ayudan a pensar socialmente. Habla de un pensamiento social en donde todos vamos a aportar como integrantes de un mismo grupo. Y aquí hay una dualidad entre el interior y el exterior. Eso es importante porque el interior el interior de una persona tiene conectividad con el exterior a partir justo de este intercambio de emociones y sentimientos. Las emociones serían los recursos necesarios para que se produzca el cambio en el mundo interior, es decir, yo tengo que cambiar, si tengo un desajuste en el ambiente, por ejemplo, en este caso la pandemia que me está diciendo que no tengo, no voy a poderme contratar laboralmente como lo hacía antes, pues tengo que tener una serie de ajustes. Y eso implica que si dejo que la ansiedad se suba, pues voy a tener un problema porque me voy a bloquear, pero si yo esa ansiedad la utilizo de manera positiva, se me van a ocurrir otro tipo de ideas. Y eso me va a permitir salir adelante. Entonces, de alguna manera, va a ayudar a la regulación. El estado interno también contacta con una variabilidad del medio que rodea a este organismo. Por ejemplo, una ameba que no tiene ni cerebro mantiene un equilibrio en un perfil químico. Y mientras que a lo mejor en su ambiente externo se puede estar desencadenando una guerra terrible, tiene que mantener un equilibrio químico para poder sobrevivir. Y esto pues tiene implicaciones muy interesantes. Ahorita van a ver un poquito a qué me refiero. Y Sartre en el 91 menciona que los requisitos que debe cumplir cualquier emoción para ser considerada como básica son los siguientes, fíjense. Tener un sustrato neuronal específico y distintivo. Tener una expresión o configuración facial específica y distintiva. Poseer sentimientos específicos y distintivos. Y derivar de procesos biológicos evolutivos, porque pues obviamente las emociones han ido evolucionando en su forma de recepción y en su forma de expresión. Manifestar propiedades motivacionales y organizativas en funciones adaptativas. No es lo mismo el enojo en esta época porque una persona se nos cerró al enojo porque a lo mejor hubo una inundación y se llevó
la cosecha que yo tenía, la siembra que yo tenía para cosechar. O sea, son cosas totalmente distintas, implican condiciones totalmente diferentes. Eh, por eso habla de un proceso evolutivo. Las emociones son fenómenos neuropsicológicos específicos, frutos de una selección natural que organizan y motivan comportamientos fisiológicos y cognitivos que facilitan la adaptación. Es decir, al igual que la inteligencia y otros mecanismos del cerebro, las emociones van a ayudarnos a tener procesos adaptativos. La esencia de los sentimientos es el proceso de verificación continua. Aquí es interesante porque si yo me acerco con alguien, no le pregunto, ¿qué emoción tienes? Le pregunto, ¿cómo te sientes? Porque al preguntarle cómo te sientes, automáticamente el cerebro hace un rastreo interno para saber qué interpretación le estoy dando a lo que estoy viviendo. Y hay una gama impresionante de variabilidad de respuestas. Muchas pueden ser cercanas, muchas pueden ser alejadas de lo que yo estoy pensando. Es la percepción de todos los cambios que constituyen la respuesta. Ay, ¿quién le metió mano a esto? Yo no fui. El fantasma le metió mano. Todos los cambios que constituyen la respuesta emocional que va a producir el cuerpo en contacto con los pensamientos. Ese es otro punto importante. Fíjense que las emociones no van por la libre. Lamentable o afortunadamente intervienen los pensamientos. Una idea puede cambiar una emoción de manera significativa. De hecho, la psicoterapia se trata de vender ideas nuevas, ideas novedosas para que las personas puedan hacer cambios en sus emociones y con esto se produzcan a su vez cambios en el organismo. Si una emoción es un conjunto de cambios en el estado corporal conectados a determinadas imágenes, esto es importante. Yo tengo imágenes de las emociones que genero a lo largo de mi vida. Y la esencia de sentir una emoción es la experimentación de tales cambios en yuxtaposición a las imágenes mentales que iniciaron el ciclo. Entonces, tiene que haber una correspondencia entre la imagen y lo que estoy sintiendo. El darse cuenta de los sentimientos hace que sea más fácil el tomar decisiones. Aquí es clave, para que yo pueda tomar una buena decisión, necesito darme cuenta de qué estoy sintiendo porque muchas decisiones son afectadas por el estado emocional de las personas en un proceso de duelo. Entonces dice, pues no tomes decisiones mientras estés sintiéndote como te estás sintiendo. Necesitas tener un estado de estabilidad. Y entonces Damasio estableció que hay sentimientos profundos que se originan en estados corporales intensos. Esto implica que en un estrés muy elevado, un estado de angustia muy severa, yo tengo sentimientos muy profundos, o sea, tengo interpretaciones muy especiales respecto a esto. Pueden ser incluso que estén o no relacionadas con la muerte, o que estén o no relacionadas con culpa, o que estén o no relacionadas con incluso procesos más complejos. Un análisis interesante de los descubrimientos neuroquímicos se refiere a si se conocen las sustancias químicas implicadas, si se conocen las sustancias químicas implicadas en las emociones, se podría manipular el cómo nos sentimos. Esa es toda una crítica a los medicamentos, y sobre todo a los antidepresivos. O sea, si yo conozco cuál es la química de la emoción, pues técnicamente podría generar un medicamento para cambiar ese estado emocional. ¿No? ¿Eso se podrá hacer de esta forma? ¿Podré cambiar el estado de felicidad al estado de tristeza con un medicamento, el estado de plenitud al estado de inquietud? ¿Podré tener todos estos cambios a través del conocimiento de los neuroquímicos? O sea, es toda una polémica y tiene implicaciones muy serias lo que estoy diciendo, porque entonces podríamos tener la posibilidad, si los sentimientos y las emociones van a ayudar a la estabilidad del organismo, pues entonces yo tendría que tener, en lugar de un grupo de pastillas vitamínicas, tendría que tener un grupo de pastillas para poder tener un estado emocional siempre ideal. ¿Eso será así?
será lo más benéfico para la supervivencia del cerebro, del organismo como tal. Es toda una polémica a partir del descubrimiento de estos conocimientos. La idea de que las endorfinas son la morfina del cerebro y que los neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina, la serotonina pueden tener efectos similares, goza de muchas evidencias científicas. Eso es sin duda. El que una sustancia pueda operar sobre determinados sistemas o circuitos no hace que sea más alegre o triste la persona que lo experimenta. Otro aspecto controversial. Miren, ¿qué es lo que pasa cuando se da un antidepresivo? La gente se siente mejor, pero entonces, ¿por qué tienen que ir a terapia? Me preguntaba una persona. Ah, pues es que fíjate que tengo que ayudarte a que cambies tus formas de pensamiento para que a su vez se modifiquen tus emociones. Joder, pues no que la medicina me iba a hacer que yo cambiara mi sentimiento, pues resulta que no, que si yo no tengo el enlace con el pensamiento, por más que conozca la bioquímica de cómo funciona la depresión, no la voy a cambiar. No la voy a modificar. Necesita de esa interacción con lo que se llama los sentimientos que tienen implicaciones socioculturales, psicológicas fuertes. Entonces, ¿esto qué significa? Que por más que yo le dé un medicamento a un deprimido, no lo voy a hacer sentir feliz. Atendí a una persona que tuvo varios intentos de suicidio, el último en el metro y sobrevivió. Sí, yo sé, fue un milagro de Dios, seguro, pero sobrevivió de aventarse las vías del metro. Y en la entrevista le pregunto, está con antidepresivos, ¿cómo se siente? Y me dice, yo me siento igual, yo me quiero matar, pero lo que pasa es que no tengo la fuerza para matarme. Entonces, se supone que el antidepresivo tendría que generarle esos estados de felicidad y no lo genera. Necesita de la intervención de otro especialista para hacer la reconexión entre estas formas de pensar, entre esas creencias que ha generado a lo largo de su vida, entre esas estructuras que están dañadas para poder tener este cambio. Ser feliz o triste corresponde en parte a imágenes cognitivas con las que están operando los pensamientos. Son esquemas, se llaman esquemas para operar. Sin embargo, anular los circuitos químicos no hará que las imágenes desaparezcan, que es un poco lo que les estaba yo platicando ahorita. Y ahora vamos a hablar de las lágrimas, porque, híjole, tenemos muchas lágrimas y platicamos poco de ellas a nivel científico. Las lágrimas son de las muchas maneras que se tienen de aliviar la pena. Es un mecanismo de curación natural del organismo. La gente cuando llora siente que se desahoga, que se quita una losa de encima, que se quita una serie de circunstancias que están alrededor mías que no me permiten estar como más relajado. Y durante el duelo se piensa que el sentimiento de tristeza nos invade y la creencia de que tengo que dejar de llorar para evitar caer en la desdicha. O sea, la gente dice, no llores, no llores, no, ¿cómo chingados no llores? Ay, perdón, ¿cómo no llores? O sea, tienes que llorar porque si no lloras, no vas a sacar la emoción. Voy a sacar hormonas a partir del llanto. Tengo que llorar para poder sentirme mejor, pero nadie te dice, sí, llora, llora todo lo que tengas que llorar. Muy pocas personas entienden el proceso del llanto como un proceso de sanación natural. Sin embargo, lo es. Se intenta... no, bueno, lo que dice aquí es que cuando se llora, se llega a un momento en, si yo lloro, tengo la posibilidad de cerrar el grifo, es decir, tarde o temprano me voy a quedar sin llorar, porque voy a terminar de sacar eso que necesito. Murube y colaboradores en el 99 proponen una tipología del llanto. Ellos clasifican el llanto en dos grandes grupos, la demanda de ayuda y el ofrecimiento de ayuda. O sea, la gente llora porque necesita ayuda o la gente llora porque está ofreciendo ayuda. Hay otros modelos, no es el único. Proponen también la teoría del símbolo del sufrimiento. ¿Esto qué significa? Según el cual el llanto emocional vino a simbolizar el dolor cuando copió el dolor reflejo. Es decir, empezamos a llorar porque se moría alguien a partir de que lloramos porque nos rompimos una pata. Entonces, se asoció una forma del dolor con la otra forma del dolor en el proceso evolutivo. Eso es lo que proponen estos autores.
También se han descubierto que existen otras formas de llanto que están relacionadas con el duelo, la empatía y la autocompasión. Entonces, hay otras clasificaciones. O sea, hay gente que puede llorar porque está siendo empático con la pérdida de alguien, con que falleció alguien. Además de que existen aspectos culturales relacionados con el llanto, como la percepción de llorar en público. No llores en público, no está bien llorar en público. No, a mí que me importa que me vean, yo lloro porque a mí se me da la gana, y si les parece, si no, que se hagan a un lado. O el no llorar como señal de deshonor. Hay culturas que eso es un deshonra si te ven llorar. O sea, no puedes llorar en público. El llanto, el significado del llanto de las mujeres pues son las que están entrenadas para llorar, los hombres no pueden llorar, y a mí qué carajo me importa, yo te voy a llorar porque quiero llorar, y soy chillón y en el cine lloro, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? O sea, el punto aquí es, necesito entender para qué me funcionan las lágrimas. También pues existen tipos de lágrimas, las que son reflejas, las que son emocionales. Después de llorar, se entra en un estado de biológico y emocional más tranquilo. Eso es algo que se ha comprobado científicamente. Desde la función biológica, las lágrimas emocionales contienen hormonas de estrés, cloruro de potasio y manganesio, endorfinas, prolactina y adenocorticotropina, que se excretan del cuerpo a través del llanto y que ayudan justo a aliviar el proceso del dolor. Así que cuando le digan no llores, ustedes lloren todo lo que tengan que llorar. ¿Ok? No se aguanten, lloren. El proceso biológico del duelo. Claro, tampoco se trata de llorar por todo, por favor, tampoco hay que hacer un equilibrio, ¿no? El papel biológico, ¿cuál es el papel biológico? Bueno, cumple un propósito fundamental, la elaboración del duelo. Por ejemplo, en el sistema inmune se ve afectado por la pérdida o la caída de los niveles de linfocitos T, que dificultan la lucha contra infecciones como los resfriados u otras infecciones menores. No es de extrañarse que después de que perdemos a algo o a alguien que es muy significativo, pueda venir una infección o una gripa. Entonces, ahorita, por ejemplo, pues hubo muchísimas personas con gripa y con otro tipo curiosamente hubo otro tipo de enfermedades que se estuvieron manifestando justo porque el sistema inmune tuvo una serie de alteraciones y pues no se enfrentaron a los cambios que habitualmente se enfrentan. El organismo a su vez interactúa con el ambiente no disociado, sino como una unidad. Esto es importante. Nosotros estamos integrados a un ambiente y esto tiene mayor impacto cuando a mí me piden que me recluya, que a mí me piden que esté en un confinamiento durante un tiempo tan prolongado y con una condición tan confusa como es cuando voy a salir, ¿no? Con eso, pues que estamos en un semáforo naranja color chicleamino, que yo no sé si es rojo, verde o morado, pero bueno, el chiste es de que ya todo está abierto, ya todo el mundo sale y con su zanahoria, digo, su sana distancia. El organismo es afectado por el ambiente por varios conductos, mediante el estímulo de la actividad neutral, por ejemplo, del ojo, del oído, de las papilas gustativas, del olfato o de la piel. Es a través de esos sentidos que van a cimentar la realidad del entorno y determinar su relación con el entorno, porque nos va a llevar información de entrada y vamos a tener información de salida. Sin una sensación externa clara, se pierde el contacto con lo que está disponible para cubrir las necesidades. Yo tengo que tener un registro sensorial muy claro para poder tener una respuesta correspondiente. Si no, pues esto se puede complicar. Por lo tanto, un tema que se está viviendo actualmente es cuando mi familiar se muere dentro del hospital y yo no tengo posibilidades de despedirme, no tengo la posibilidad de experimentar todo este ciclo de emociones naturales que se dan en un duelo. Entonces me entregan al familiar y pues de pronto tampoco sé si poder ni siquiera acercarme al cadáver. ¿Cómo me acerco al cadáver en una condición, pues en las condiciones en las que falleció? Entonces hay una serie de nulidades en cuanto al reconocimiento de los estados sensoriales naturales que se dan dentro de un proceso de duelo. Esto es algo totalmente nuevo que hay que tener en cuenta pues, para la manera en la que vamos a enfrentar la situación.
Fíjense que aunque parece fácil de cambiar los protocolos de disparo de una sinapsis, lo cierto es que actúan a la vez en nuestro cerebro circuitos resistentes al cambio, con circuitos leales al cambio. Esto es bien interesante porque implica que incluso si se ofrezco cambiarse de resistencia, va a haber una parte perdón, de residencia, va a haber aunque les ofrezca un sueldo de 50,000 pesos mensuales, va a haber una resistencia natural porque es su casa, sus familias, su ambiente, sus amistades, sus raíces, una serie de valores culturales, perdón, que están afectando a esa condición de cambio y que se dan en sustratos neurológicos. La experiencia modela el diseño de los circuitos. Estos no son receptivos a los resultados de la primera experiencia, sino que son repetidamente dúctiles y modificables por las experiencias continuadas. ¿Esto qué significa? La primera vez que nos confinaron, pues todo pues tenía una cierta condición, pero ya como esta, ya es como la tercera o cuarta vez que nos piden un confinamiento, pues ya una serie de condiciones de aprendizaje muy particulares y una serie de manifestaciones biológicas de cada uno de nuestros organismos diferentes que se han ido aprendiendo en este proceso. Cuando un estímulo externo se presenta, se activan dos rutas. Una la constituida por los nervios periféricos sensoriales, que va directamente a transportar información hacia el cerebro de ida y vuelta. Y la otra ruta es el torrente sanguíneo, que transporta señales químicas como hormonas, neurotransmisores o moduladores. Y el ser humano está conectado para responder a una emoción de una manera preorganizada e innata. Ya tenemos como una serie de circuitos diseñados para esto a nivel de especie. Estas dependen de los circuitos del sistema límbico, cuyos principales exponentes son la amígdala y el cíngulo anterior. Las respuestas prefrontales proceden de representaciones y disposiciones que son adquiridas y no innatas, que contienen el conocimiento adecuado a la situación que se está viviendo. Entonces, el proceso del duelo normal, em, eh, como les comentaba, es frecuente recetar estos antidepresivos. Sin embargo, se ha encontrado que muchos de ellos, cuando el duelo es normal, lejos de ayudar, se ven interrumpidos todo ese fluido de información que es necesaria. Es necesario que yo llore, es necesario que toque a otras personas, es necesario que tenga los rituales culturales. Hay gente que no es católica, que no sigue ningún principio de ninguna religión, sin embargo asiste a los rosarios porque es parte de lo que el cerebro necesita como retroalimentador para activar ciertos circuitos que me permiten llevar este duelo de una manera natural y cordial. Entonces, el duelo es un proceso donde el doliente trata de aceptar la pérdida del ser querido y reconfigurar su vida con la ausencia de esta persona. O sea, la idea es cómo le hago para seguir mi vida en esta condición. ¿Cómo es un duelo patológico? Bueno, es que un duelo patológico va a implicar que el sistema de recompensa, en el cerebro tenemos un sistema de recompensa, es decir, cuando yo doy muy bien una conferencia, digo, ay, lo hiciste muy bien, Alejandro, y a lo mejor me tomo un postre, ¿no? Me voy a comer un postre, o a lo mejor me felicitan o me van una cartita agradeciendo. Cuando ya hago un mal trabajo, pues ese circuito de recompensa se ve afectado y entonces empieza una serie de criterios para hacer un cambio, una reestructura, porque ambos implican procesos adaptativos de continuar o detenerme. Si el circuito de recompensa me dice que lo estoy haciendo bien, pues continúo. Es como cuando estoy con mi pareja, pues si me voy acercando poco a poco y ese acercamiento me va teniendo una serie de recompensas, pues le tengo que seguir, pero en una de estas no, pues me tengo que detener para replantear todos los pasos que estoy haciendo. Entonces, el sistema de recompensa facilita la búsqueda de recompensas tanto intrínsecas como extrínsecas, ya sea que yo me las diga o que alguien me las dé, a través de las vías dopaminérgicas que comunican las neuronas
en el mesencéfalo y áreas límbicas y corticales. Entonces, la recompensa de dopamina y oxitocina, que es uno de los neurotransmisores, que es un neuropéptido, que se ha encontrado que cuando se altera este neuropéptido es cuando los duelos se vuelven patológicos y están involucradas con los procesos que vinculan el apego, la parte de la interacción social y el apego. Eso es bien interesante, porque tanto la dopamina como la oxitocina se ha encontrado que se encuentran en grandes cantidades, por ejemplo, en ratas cuando están generando el apego con la madre. Y esto es sumamente importante porque tiene implicaciones de conectividad y afectan a la memoria la memoria emocional a largo plazo. Los receptores de dopamina y oxitocina y opioides convergen en un lugar que se llama núcleo accumbens, un nodo principal del sistema de recompensa. A ese también se le asocia con la evitación y las decisiones del comportamiento complejo. La corteza y el cíngulo anterior e ínsula y la corteza orbitofrontal se activan durante una amplia variedad de procesos psicológicos. Entonces, no solamente nos va a ayudar al duelo o a procesos de evitación, sino tiene otras funciones como tomas de decisiones, o, en fin, tiene otras funciones al respecto. Sin embargo, se le ha asociado íntimamente con los procesos de duelo y sobre todo con lo que se conoce como el duelo patológico. Entonces, cuando se sigue dando ¿cómo sabemos que el duelo es patológico? Sí hay un proceso del tiempo, porque se ha encontrado que un duelo normal pues va más o menos entre los 6 meses y un año. Entonces dice que cuando se rebasan los 12 meses, pues podemos empezar a investigar si el duelo es patológico. Pero ¿cómo sé que es patológico? ¿Nada más porque pasa mucho tiempo? No, sino cuando, digamos, se le sigue dando el mismo peso de apego al difunto o a lo que perdí. O sea, yo no he perdido el peso del apego. Sigo pensando que sin esa persona no puedo vivir. Sigo pensando, ¿qué pensaría esta persona si yo hago o dejo de hacer? Y eso hace que el circuito de recompensa del cerebro se vea afectado. Y fíjense que algo muy interesante es que hay un modelo de atención para el duelo patológico donde se utilizan los mismos medicamentos que se utilizan con personas adictas. Las personas adictas tienen una alteración en el sistema de recompensa. O sea, lo que se daña es este sistema de recompensa. Busco la misma recompensa porque ninguna otra tiene el mismo nivel de impacto. Y entonces, ¿qué sucede con el duelo patológico? Que entre más pienso en la persona que se murió, o entre más pienso en la casa que perdí, o en las condiciones sociales que yo tenía, se vuelve cada vez más intensificada la recompensa desde un aspecto negativo. Entonces, cuando se han utilizado estos medicamentos que se utilizan con los adictos, pues se rompe el significado en la relación con la imagen que tengo del ser querido. Entonces, el apego empieza a perder esa fuerza, y entonces técnicamente empiezo a romper el vínculo, que de eso se trata en el duelo natural, que tengo que aceptar que hay un vínculo que se está rompiendo y que esa persona que tenía un significado particular, pues va a tener un lugar diferente en mi vida, va a tener un espacio distinto y que no voy a poder tener el mismo formato de interacción con esta persona. El tipo de relación con la que una persona, vamos a hablar de las etapas del duelo, perdón. El tipo de relación con la que una persona o objeto perdido va a ser clave para que el duelo sea un proceso natural o no. Entonces, ¿qué tipo de relación tengo con esta persona? Pues sea un vecino, no es lo mismo a que sea mi abuelo, a que sea mi pareja sentimental o a que sea mi hijo. O sea, son condiciones totalmente distintas. O que sea mi mascota, pero pues a lo mejor para mí mi mascota es parte de mi familia. Se puede sentir que una persona, perdón, se puede sentir que una persona es parte de uno mismo o
Y esto es muy complicado porque si yo siento que quien se murió era parte de mí, significa que una parte de mí se murió. Y de hecho así muchas personas lo dicen, siento que una parte de mí se fue con él o con ella, se murió una parte de mí. Se reviven otras heridas, cosas que yo tenía pendientes con esa persona u otras pérdidas semejantes, además de la sensación de que sin la persona no se podrá vivir igual. La otra parte son las circunstancias en que murió la persona. Esto es todo un tema amplísimo. Sin embargo, ¿cuáles son las etapas de, cómo son las etapas del duelo? Hay una primera etapa que es el inicio, se caracteriza por un estado de choque más o menos intenso. Hay una alteración en el afecto con una sensibilidad anestesiada, es decir, la gente no siente exactamente lo mismo. Pueden insultarla, pero no va a responder al insulto. A lo que va a responder es hacia la condición de tristeza, pero no hacia situaciones de insulto. Hay cambios fisiológicos como irregularidades en el ritmo cardíaco, náusea o temblor en extremidades, y eso asusta a las personas, incluso que se desmaye, porque hay una pérdida en la oxigenación. Es parte natural del duelo, pero la gente se asusta y quiere que vaya con el médico. La primera reacción es de rechazo, es lo primero que va a sentir, no lo puedo creer, no quiero que se muera, yo no quiero que esto suceda así, etcétera. La incredulidad que puede llegar hasta la negación, o sea, no se ha muerto, para mí sigue vivo, puedo hablarle como si existiera, manifestada por un comportamiento tranquilo e insensible, o por el contrario, una situación exacerbada, exaltada. Se trata de todo esto de un sistema de defensa. La persona que ha sufrido la pérdida activa inconsistentemente un bloqueo de sus facultades de información. O sea, no quiero que me digan nada, solamente lo que quiero es sentir esto. Y al mismo tiempo no quiero sentirlo. Esa fase es de corta duración, se extiende desde el anuncio de la muerte hasta el momento en que termina el funeral. La etapa central es el núcleo mismo del duelo. Se va a distinguir por un estado depresivo y es la etapa de mayor duración. Al principio, la imagen del desaparecido ocupa siempre un espacio y por completo en la mente del doliente. O sea, lo veo, lo siento, huelo su perfume, escucho su voz, su risa. Conforme pasa el tiempo, alternan momentos de recuerdos dolorosos con la paulatina reorganización de la vida externa e interna de quien sufrió la pérdida. Ya me pasé, ustedes díganme porque yo me detengo. ¿Ya corto? No, doctor, ¿Sigo? adelante, siga, Ok. sí. Existe, ya casi acabo, me faltan unas 47, no es cierto, me faltan un poquito. Existe una depresión que se instala rápidamente después del fallecimiento y que va a durar desde meses hasta años, dependiendo si se complica. El estado depresivo del duelo hace que la persona totalmente ocupada de su objeto viva replegada sobre sí misma, o sea, no quiere contacto con los demás. Nada le interesa, el mundo está vacío y sin atractivos. Todo esto es normal. Estoy hablando de un duelo absolutamente normal. El sufrimiento del duelo es la expresión y consecuencia del trabajo, de la liberación que se opera necesariamente después de la pérdida de un ser querido. Necesito liberar el sufrimiento. Durante el periodo del estado depresivo, durante el periodo del estado depresivo, a la intensificación de la relación con el desaparecido se asocia un sentimiento de gran soledad. La gente se siente vacía y sola, no solamente a nivel social, sino también a nivel personal. La etapa final es el periodo del restablecimiento. Comienza cuando el sujeto mira hacia el futuro, se interesa por nuevos objetos y es capaz de volver a sentir nuevos deseos y de expresarlos. Este periodo de adaptación se manifiesta por el desarrollo de nuevas relaciones sociales. Y bueno, se separan los objetos personales del fallecido y se pueden donar, en fin, ya puedo lograr irme deshaciendo de ciertas cosas, ya no traigo algo de él, o sea, ya puedo irme paulatinamente deshaciendo de esta interacción con la persona que falleció.
Y luego, ¿cuáles son las etapas del proceso emocional? Pues empiezo por la negación, sigue la ira, hay una negociación, hay una etapa de depresión, hasta que llego a la adaptación. Todas estas emociones ya las hemos vivido en la pandemia. No hay una pandemia, esto es del gobierno, quieren manipularnos, me enojo porque no puedo salir, porque no, el vecino, porque hay ruidos, porque me está molestando, empiezo a negociar internamente, bueno, pues tengo que ser tolerante porque es mi vecino, porque es no sé qué, bueno, pues sí, a ver, tengo que entender que llegó tarde el repartidor porque tiene mucho trabajo, y entonces me deprimo y entonces ya no sé qué hacer, no me da sueño o me da mucho sueño, no me quiero bañar, no me quiero cambiar, pierdo la percepción del tiempo, hasta que hay una aceptación y digo, bueno, pues tengo que vivir así, entonces tendré que usar el cubreboca, bueno, pues entonces tendré que usar el gel, bueno, pues entonces me tendré que quitar los zapatos a la entrada, bueno, pues entonces tendré que hacer todos los procesos que tengo que seguir para poder estar en un mejor estado emocional. ¿En dónde tendríamos que focalizar la intervención en el caso de las condiciones emocionales? Pues mejorar la calidad de vida de la persona que subsiste, disminuir el aislamiento social, aumentar la autoestima, porque pues la gente siente que no sirve para nada. Hay que disminuir el estrés, mejorar la salud mental, trabajar con emociones como la culpa es clave, porque la culpa es una emoción que puede de pronto darnos mucha lata. Y en lo que respecta a la pandemia, se debe trabajar, que esa es la parte que creo que más nos interesa en este momento. Fíjense, tenemos que recuperar o reorganizar de nuevo un ritmo de vida. Cualquiera que este sea, tenemos que volver a tener un ritmo de vida, pararnos en un horario, hacer ciertas actividades, volver a una rutina personal que consideremos que pudimos construir. Una reorganización de recursos, no puedo gastar lo mismo, en qué sí puedo gastar, en qué no, cómo me puedo administrar diferente. Y tener una visión adaptativa que involucre un proceso de cambio. Esto es la clave ahorita. No voy a encontrar el trabajo de la misma forma, no voy a trabajar igual, no tengo las mismas formas de relacionarme, no tengo nada de lo que tengo y conozco es igual. Todo tengo que replantearlo y aceptar que en el cambio tal vez pierda o tal vez gane o tal vez haga un equilibrio entre otros. Y aquí el punto 4, que es el más importante, que es un trabajo que estamos realizando, a lo mejor más adelante les podemos compartir algo, la doctora Pilar Durán y un servidor con otras personas, es la aceptación de los distintos aspectos y factores alrededor de lo que llamamos una nueva organización social ambiental. ¿Por qué? Porque la pandemia nos trae una serie de preguntas acerca del ambiente, de si no todo esto que está sucediendo es por todas las alteraciones que hemos generado como humanidad al ambiente y que probablemente estas alteraciones tengan otro tipo de implicaciones que nos estén demandando una nueva organización social, un nuevo replanteamiento de cómo tengo que salir a la calle a expresarme de una forma distinta y con distintos eh, formatos de interacción. Pues muchísimas gracias. Con esto concluyo mi participación. Espero que haya sido de utilidad, espero que haya llenado las expectativas. Y si no, pues se reciben todas las críticas y sugerencias, al cabo que estamos en pandemia. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Gracias por compartirnos todo eso. Doctora Pilar, no sé si habrá algo que quisiera comentar antes de entrar al intercambio de preguntas y comentarios. Bueno, simplemente agradecerle primero al doctor Salce el tiempo y el apoyo que nos dio con esta charla, y también voy a robarme la palabra y hacerle una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos, nosotros como estudiantes, como profesionistas, cómo podemos enfrentar esta frustración? A mí me preguntaban en una conferencia anterior del burnout. Ya estamos hartos. ¿Cómo lo enfrentamos? Es una pérdida. Yo creo que necesitamos replantear algunas cosas porque tenemos una manera un formato de relacionarnos. Miren, por ejemplo,
este asunto del burnout es un asunto que ya desde antes ya estaba en la sociedad mexicana. La sociedad mexicana es una de las sociedades que trabajamos más y ganamos menos. Entonces, ¿eso por qué? Porque no tenemos límite respecto al horario, no hay restricciones del horario laboral, porque tenemos el temor de que vamos a ser despedidos, porque no tenemos el valor, no el valor de valentía, sino no le damos el valor a nuestro trabajo. Entonces, eso implica, pues yo tenga que dar el extra. Y eso se da en los laboratorios químicos, se da en los bancos, se da en muchos de estos lugares de grandes empresas. Entonces, se da, pero es interesante porque solamente se da en México. Cuando ustedes hablan con un homólogo en otra parte del mundo, pues ellos salen a las 6 o salen a las 5 a la hora de su trabajo. O sea, aquí el tema es cómo logro primero poner límites en una condición que parece sin límites. ¿Cómo logro poner esos límites que me permiten tener una calidad de vida diferente? O sea, es decir, ¿cómo voy a lograr tener una calidad de vida si yo mismo sigo trabajando después de la hora del trabajo? O sea, tengo que entender que a pesar de que estoy en mi casa o confinado, hay un horario para todo. O sea, perdimos la capacidad de la lectura del tiempo. O sea, ya no tenemos la lectura del horario como la teníamos antes, porque implicaba que todos mis compañeros salían o porque implicaba que al final, pues yo tengo que a lo mejor ir al súper después del trabajo, ¿no? Ahora, pues el súper viene a la casa o lo tengo que hacer en un horario totalmente distinto. Entonces, lo que tengo que hacer es recuperar una organización o replantear lo que decía yo en el punto 4. Tengo que replantear una reorganización creativa distinta. Tengo que aceptar que requiere un cambio y que tengo que decirle no a mi jefe y tengo que no contestar un celular. Y si se enoja, pues tengo que decirles que estaba en el baño. Me acuerdo que hace poco alguien que relacionado con mi trabajo, me mandó 7 mensajes que le contestara y entonces le contesté hasta el día siguiente. Y estaba molesto y le digo, ay, perdón, es que estaba yo en el baño. Y entonces, pues obviamente se quedó, ay, discúlpame, qué pena. Le digo, no, pues es que dije, le urgirá tanto como para contestarle en la condición en la que encuentre. Dije, no creo. O sea, yo mismo le estaba contestando diciéndole, no es urgente lo que tú me estabas buscando para que me hayas mandado 7 mensajes de texto fuera del horario de trabajo. Y le agrego, es que fíjate que además, ahora en la pandemia, ya después de tal hora, ya no atiendo ningún tipo de mensaje. Qué pena, no, discúlpame, no te preocupes, mira, de tal hora a tal hora lo que gustes. O sea, si tú no empiezas a poner esos límites de una reorganización, pues obviamente la gente en pandemia te manda lo mismo, ligas de Zoom el domingo a las 7 de la noche para una conferencia del martes, y yo, pues, ¿qué hace esto en el domingo? O sea, este hombre no descansa. O sea, pues la puedes enviar cualquier otro día, no, o sea, no, tiene que, porque si no, siente uno que se le va el tiempo. Entonces tenemos que poner límites muy claros y específicos. Precisamente eso lo comentamos ya en alguna de otras intervenciones, que el tiempo es importante, el ponernos nuestros horarios. Creo que tú y yo coincidimos en esta idea de que tenemos que dividir esta nueva normalidad viviendo y trabajando en el mismo sitio. Tenemos que tener un espacio para trabajar, un espacio para convivir y un espacio incluso para estar solos, para hacer introspección, para relajarnos, para tener actividades personales y respetar esos tiempos y esos horarios con la gente que está viviendo con nosotros o con los que están trabajando con nosotros o nuestros patrones o nuestros trabajadores, ¿no? Es algo que creo que coincidimos, que nos interesa y probablemente vamos a seguir con este tema porque es algo que no solamente me toca a mí, que creo que lo he discutido ya con varias personas, contigo en algún momento, y tenemos que solucionarlo
de alguna manera. Claro, poniendo Pues grandes límites. sí, bueno, voy a leer algunas preguntas que hice, que están haciendo la gente que está siguiendo la emisión. Primero, pues, un saludo a Jesús Mejía Álvarez, quien felicita al programa, saluda al doctor, y también él nos escribe desde la Asociación de Psicología del Estado de Guerrero. Un saludo para Guerrero, para todos los que nos están viendo ahí. Jesús Mauro pregunta cómo afecta el reprimir un duelo, es decir, no tener la posibilidad de sentirte mal por cuestiones laborales o académicas, por seguir adelante, y qué hacer ante este tipo de pensamientos de tener que sentirse bien siempre. Pues sí afecta. Los duelos no se deben de reprimir, se deben de dejar fluir, porque tarde o temprano van a salir de una u otra forma. Y el tema es que, como hoy vimos, involucra, lo que traté de plantear en la exposición es que no solamente es cómo me siento, sino involucra procesos biológicos, o sea, va a involucrar el cuerpo y va a involucrar alteraciones bioquímicas. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues que tarde o temprano va a salir, pues, disfrazado de alguna enfermedad. Entonces, el duelo hay que dejarlo. Creo que también es una idea un poco errónea de que tengo que detenerme para seguir mi duelo. O sea, tengo que parar toda mi vida para poder sentarme a llorar. Yo he perdido gente muy querida, mis abuelos, gente adorada en mi vida, y pues yo tenía que seguir trabajando. Y me tuve que presentar pues al segundo o tercer día que había fallecido, o sea, porque no había otra opción. Y pues obviamente me presenté muy triste. ¿Por qué? Pues porque ¿qué hacía? O sea, no podía decir, este, me siento inmensamente feliz cuando no era así. Entonces, sí puede uno seguir adelante la vida, de hecho debe uno seguir adelante la vida, y al mismo tiempo seguir el duelo normal, pero definitivamente reprimirlo no es la mejor forma. Claro. Sebastián Razo pregunta, ¿el duelo en adultos mayores que están sometidos a mucha presión está relacionado al desarrollo de demencia? Hola Sebastián, no, no está relacionado con demencia. La demencia, de hecho, en la demencia hay una condición de depresión per se, constante, y que podría ser muy difícil diferenciar un duelo natural, normal, del estado de demencia. El duelo tiene etapas muy específicas que fueron las que comenté, y, y no, estas etapas pues tienen que irse supervisando, obviamente, es decir, vigilando, pero la clave está justo en el punto que dije, que tanto sigue como si el apego a esta persona que falleció fuera real, o sea, sigue latente, sigue vivo como si viviera la persona. Si el apego sigue ahí, entonces el duelo es un duelo patológico. Si el apego se ha ido rompiendo, aunque lo recuerde, aunque tenga reminiscencias de esta persona, el duelo va en un buen proceso. Pues, doctora, hay muchos comentarios de felicitación. Igual saludos a los que nos siguen por Vámonos. Ya tenemos aquí una pregunta. Claudia Arrecendis felicita al conferencista y dice, a mí me preocupa el duelo de niños y adolescentes porque creo que han sido los más vulnerables y los menos notorios. Muchos no tienen contacto con personas de su edad y están viviendo muy aislados. Ese es un tema bien difícil. Los niños están perdiendo una parte del proceso evolutivo que es la interacción social. Por ejemplo, en los niños de preescolar, todo lo que implica las habilidades sociales iniciales, como el saludar, el despedirse, el abrazarse, el compartir, se están perdiendo, porque al final en Internet no están contempladas. Entonces, sí, efectivamente, esa generación o esta generación de niños de preescolar van a tener alteraciones muy específicas en el desarrollo de habilidades sociales.
Por lo tanto, sí es importante entender que en la medida en la que se puedan relacionar con primos o gente cercana que esté en condiciones pues también de cuidado, se haga, porque si no estas habilidades, el mismo juego como función del desarrollo emocional no se está teniendo. No se está jugando con los otros niños. Entonces, esto es algo muy grave porque está afectando el desarrollo natural de los niños. Sí, ahí es un tema más específico que a lo mejor también podríamos abordar más adelante para tratar ese tema. Doctora Pilar, preguntan, Yarmilet Romero dice que expliquen por favor por qué el ciclo se titula El sofá de las neurociencias. Sí, claro. Bueno, al inicio de la charla tratamos de explicar el por qué se llamaba así, pero con todo gusto lo vuelvo a explicar. Sofá porque es el lugar más cómodo de la casa, donde puedo estar yo con mis amigos, donde puedo platicar con mis amigos y puedo expresar ideas que son importantes. No diván, porque diván es como que más clínico, como que lo ligamos al psiquiatra, al psicoanalista, al doctor Salce, y en realidad pues yo los quiero invitar, los queremos invitar a un espacio donde podamos platicar cosas diferentes, los mismos temas que nos interesan, pero un poquito más en tono de divulgación, un poquito más en tono de charla, más empáticos, para que podamos discutirlos con más gusto, con un cafecito, con una rebanada de pastel que se le antojó al doctor Salce. Podemos convivir en un sofá, platicar como amigos, y esa es la idea del sofá de las neurociencias. Muchas gracias. Y bueno, también recordar un poco que estamos en el marco, ya a punto de empezar con la Semana del Cerebro. También esto es como un preámbulo para llegar a esas actividades que va a haber en la facultad y en la UNAM. Entonces, también estamos ahí tratando de hacer ese preámbulo, doctora. Así es. Y bueno, pues hay muchos comentarios, hay varias preguntas, pero bueno, yo les pediría a ambos si quisieran dar algún mensaje ya para cerrar esta primera emisión, este espacio, doctor Alejandro. Pues bueno, primero agradecer infinitamente a la Facultad de Ciencias, a la doctora Pilar, a ustedes, a todas las personas que en este momento me prestaron su espacio virtual y compartieron sus datos de internet conmigo, porque bueno, creo que eso ya por sí mismo es un gran valor. Creo que a mí me gustaría quedarnos con la idea de que toda pérdida implica una reorganización de recursos y de estrategias, y necesitamos entender que estamos enfrentando eso, una nueva reorganización socioemocional. O sea, necesitamos entender que nos estamos enfrentando a una manera distinta de organizarnos. Y esto va a tener implicaciones de un trabajo profundo y reflexivo que impliquen antropólogos, sociólogos, que impliquen gente, físicos, químicos, para discutir. A lo mejor lo que nos hace falta es de verdad pensar que esta pandemia es el resultado de una serie de alteraciones que hemos generado en el ambiente en el que vivimos, alterando especies, y esas especies a su vez en la necesidad de mutar, pues están buscando sus formas de adaptación. ¿Qué tanto hemos participado en estos procesos? Pues a lo mejor está la clave de los cambios que tenemos que hacer y los retos que tenemos como sociedad para un futuro. Plantearnos una nueva sociedad con una estructura tal vez distinta. Muchas gracias. Doctora Pilar. Sí, bueno, yo agradecerles el tiempo, el espacio, agradecerle al doctor Salce su charla, y lo mismo, que recordemos que tenemos que ponernos tiempos, que tenemos que tener espacios, que tenemos que compartimentalizar casa, familia, trabajo, amigos, interacción. Y una de las cosas más importantes de este ciclo es
los comentarios de la gente que participa con nosotros. Estos comentarios tengan por seguro que no se quedan en saco roto, que los tomamos en consideración. Y el comentario de la participante que comentó acerca de los pequeños es un tema que nos preocupa no solamente a mí, sino a muchos de los neurocientíficos y de la gente con la que yo he platicado. Yo creo que lo vamos a preparar, esperen un poquito y les vamos a preparar un tema invitando a especialistas al respecto. Espérenos y claro que sí, vamos a considerar todas sus solicitudes, sus inquietudes. Por favor, participen, déjenos sus mensajes porque eso nos ayuda mucho. Claro que sí, doctora. Vamos a invitarlos a todos los que estén interesados también en escribirnos para que comenten qué temas les interesaría que se abordaran, para también a partir de ahí poder generar algún otras emisiones con lo que ustedes también tengan interés. Doctor, también le mandan saludos de la Asociación de Psicólogos de Acapulco porque lo quieren ver en algún evento por allá. Entonces, pues muchos saludos, muchos agradecimientos, muchas felicitaciones y sobre todo también, bueno, alguien dice que excelente idea el sofá de las neurociencias, pues este es el objetivo, que tengan temas que se acerquen, que necesitamos todos en este contexto que nos está tocando, sobre todo en lo que el doctor nos transmitió sobre cómo estar en este proceso de adaptación, de aprendizaje, de reconfiguración de la vida que nos está tocando en este momento. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias por esta participación, por compartirnos todo esto. Nos están preguntando también si esto se queda grabado. Sí, cualquiera lo pueden volver a ver, se va a quedar aquí en el Facebook de la facultad, en el Facebook de Baémonos. Los invitamos también a que compartan esta información y a que nos sigan desde luego en las siguientes emisiones. Y bueno, no me queda más que agradecerles por seguirnos y agradecer también a Luis Mondragón, a Jonathan Capetillo y a Diego Lira por su ayuda en esta transmisión. Muchas gracias y gracias a ustedes, gracias a los especialistas. Los esperamos en la siguiente emisión. Les agradezco. Hasta luego. Hasta luego.